Así es como se creó la electricidad. Mucha gente se pregunta: ¿quién inventó la electricidad? La electricidad es una forma de energía y se produce en la naturaleza, por lo que no fue inventada. La humanidad tenía que conocer la primera carga eléctrica para descubrir verdaderamente la electricidad. Así que el primer descubrimiento de la electricidad en la historia registrada del hombre fue en forma de bioelectricidad. La mención a estos peces eléctricos se han encontrado también en griego, romano y crónicas árabes. De hecho, en algunos casos, incluso hay una mención a las descargas eléctricas de estos peces para utilizarla como una cura para los dolores de cabeza y la gota. En el año 600 a.C., los antiguos griegos descubrieron que el roce de la lana, la piel y otros objetos ligeros como las plumas con el ámbar, resina de árbol fosilizada, causaba una atracción entre los dos objetos, y por lo tanto, lo que los griegos descubrieron en realidad era la electricidad estática. En aquella época, un filósofo griego llamado Tales de Mileto fue el que hizo este primer experimento e investigó el efecto de electricidad estática del ámbar y erróneamente lo clasificó como un efecto magnético resultante de la fricción. El griego Theos no sabía que el descubrimiento era realmente electricidad. Tuvieron que pasar muchos años y siglos para que se conociera la electricidad. Los investigadores y arqueólogos en la década de 1930 descubrieron macetas con láminas de cobre en su interior que consideran que podrían haber sido las baterías antiguas destinadas a producir luz en antiguos sitios romanos. Dispositivos similares fueron encontrados en excavaciones arqueológicas cerca de Bagdad, lo que significa que los antiguos persas también podrían haber utilizado una forma parecida a las baterías eléctricas. En el siglo XVII se hicieron muchos descubrimientos relacionados con la electricidad, tales como la invención de un generador electrostático, la diferenciación entre las corrientes positivas y negativas, y la clasificación de los materiales como conductores o aislantes. En el año 1600, el médico inglés William Gilbert utiliza la palabra latina electricus para describir la fuerza que ejercen ciertas sustancias cuando se frotan unas contra otras. Estudió tanto los fenómenos de la electricidad y el magnetismo que fue él quien distinguió entre el efecto eléctrico del ámbar y el efecto magnético del imán. Le puso el nombre de electricus porque se derivaba de la antigua palabra griega para denominar el ámbar, que era electrón. Pocos años después, otro científico inglés, Thomas Brown, escribió varios libros y él usó la palabra electricidad para describir sus investigaciones sobre la base de la obra de Hilbert. En 1752, Benjamin Franklin llevó a cabo su experimento con una cometa, una llave y una tormenta. Esto simplemente demostró que el rayo y las pequeñas chispas eléctricas eran la misma cosa. En el año 1791, Luigi Galvani demostró que los nervios conducen señales a los músculos en forma de corrientes eléctricas, lo que daría lugar a la ciencia de la bioelectricidad. El físico italiano Alessandro Volta descubrió que determinadas reacciones químicas podrían producir electricidad, y en 1800 se construyó la primera pila voltaica, una batería eléctrica, que producía una corriente eléctrica constante, y por lo que fue la primera persona en crear un flujo constante de carga eléctrica o electrones en movimiento. Alessandro Volta también creó la primera transmisión de electricidad uniendo conectores cargados positivamente y negativamente y condujo una carga eléctrica, o el voltaje, a través de ellos. Ya fue en 1831 cuando se convirtió viable el uso de la electricidad por el hombre cuando Michael Faraday creó la primera dínamo eléctrica o generador eléctrico, que resolvió el problema de la generación de corriente eléctrica de forma continua y práctica. El invento de la dinamo por Faraday abrió la puerta al estadounidense Thomas Edison, que inventó la bombilla incandescente de filamento en 1878. Anteriormente, las bombillas o lámparas eléctricas habían sido inventadas por otros, pero la bombilla incandescente de filamento fue la primera bombilla que podía iluminar durante horas. Edison utilizó su sistema de corriente continua, DC,
para proporcionar energía para iluminar las primeras farolas eléctricas de Nueva York en septiembre de 1882. Más tarde, en la década de 1800 y principios de 1900, Nikola Tesla se convirtió en un colaborador importante para el nacimiento de la electricidad comercial por ser considerado el padre de la corriente alterna. Esta es la historia de la electricidad. Les habla Ingenio y hasta la próxima, bye.